¿Quieres aprender a analizar mejor datos, hacer mejores preguntas, ser más objetivo y pensar mejor los problemas? Va una lista de libros que yo he leído que me han gustado mucho y que siento que me han ayudado a pensar mejor los problemas, a entender mejor la realidad y a hacerle mejores preguntas a los datos. El arte de pensar bien de Rob Dovelli. Un libro en donde el autor nos da una larga lista de sesgos a los que estamos sometidos que hacen que nos engañemos cuando analizamos información o interpretamos los hechos del mundo. Me ha enseñado que mis criterios son defectuosos por naturaleza y tengo que tener un protocolo de control para que mis análisis no estén sometidos a mis sesgos. Free Economics de Steven Levitt, un libro increíble que leí hace muchos años que me apasionó en el análisis de datos y en la economía. La economía, dice Levitt, es la ciencia de los incentivos y nosotros los economistas somos expertos en analizar información con métodos cuantitativos para alumbrar la oscuridad de los hechos a través de los datos. También te recomiendo Global Free Economics, que es una extensión de Free Economics. Y además de este increíble libro, Pensar como un Freak, de Steven Levitt también. En Pensar como un Freak nos enseñan a pensar de forma rara y original, hacer las preguntas apropiadas y a analizar originalmente los datos. Es como un manual sin ser un manual de cómo pensar bien. También te recomiendo El Cisne Negro de Nassim Taleb, un libro en donde el autor nos da un enfoque acerca de cómo analizamos datos muchas veces mal, desde ciertos enfoques habituales que hemos aprendido en las carreras de las que venimos. Y cómo, cuando ocurre lo menos improbable, puede ser un problema y algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a tomar decisiones. También te recomiendo este libro de Daniel Kahneman, Ruido, que es menos popular, pero es súper importante porque habla de un fenómeno que no es tan evidente, que es el ruido o la variabilidad en la toma de decisiones. Aparte del sesgo, el ruido también es un problema, porque cuando un conjunto de profesionales tienen opiniones muy dispares sobre un asunto, existe ruido, y eso a veces es muy peligroso y en otras ocasiones no nos da mucha claridad sobre la verdad de algunos asuntos. Pero léelo por ti mismo porque en realidad es algo muy importante. Asimismo te recomiendo de Kahneman Pensar rápido, pensar despacio, que ya es un clásico, pero sigue siendo importante para entender cómo los seres humanos tomamos decisiones y por qué somos muy tontos a veces en ciertas circunstancias para decidir. Otro mega libro que te recomiendo es La ciencia de los detalles de Nico Asseckman, un libro de suma importancia porque te explica cómo diseñar políticas públicas efectivas para mejorar nuestra calidad de vida y por qué a veces esas políticas públicas se diseñan mal. Econometría de Joshua Angritz. Este libro me encantó la primera vez que lo leí y ya ha pasado algunos años, pero es un manual de cómo analizar datos de forma técnica sin ser tan técnico. Te da los elementos clave para poder analizar problemas y aplicar las herramientas más básicas de los economistas y los estadísticos para obtener la verdad sobre algunos hechos con datos. Sobre todo identificar las relaciones causales y cuantificarlas. También te recomiendo mucho 10 reglas para entender el mundo de Tim Harford, un libro en donde Harford nos da claves para entender las estadísticas y para darle sentido, sin ser engañados. Y finalmente, Piénsalo otra vez de Adam Grant. Este libro no es un libro en sí mismo sobre analizar datos, pero es un libro valiosísimo para pensar las cosas. Te da la lección clave de que siempre debes repensar lo que tú ya crees y no hacer de tu identidad estar equivocado, predisponerte a reconsiderar las cosas y vivir bajo una creencia de que equivocarse no está mal, y así tomar mejores decisiones. Y bueno, estos son algunos de los libros que he leído, que me han gustado y que si fuera profesor de estadística, economía o otras relacionadas, le diría a mis estudiantes que tienen que leer para formarse en el arte de pensar mejor.